Os damos la bienvenida a esta decimosegunda mesa redonda del románico y, a ver, eh, como siempre os recordamos, pues cualquier duda en el chat podéis ir volcándolas cuando vayamos terminando cada una de las exposiciones. Bueno, tanto mis compañeros como yo nos pasaremos a echar un ojo, a contestar cualquier duda que pueda surgir. Y nada, pues la mesa redonda de esta ocasión se va a centrar, como ya comentábamos, en lo que serían, o denominamos entre todos, nos dio por llamarlo así, los jardines románicos. Entonces, bueno, las plantas y todos los elementos vegetales que nos rodean y nos rodearon eh, se plasmaron de tal manera no solo en la escultura, sino también en la pintura a lo largo de los siglos del románico. La simbología siempre fue muy importante, también en el cristianismo, y esa simbología en el románico pues tenía unas características concretas, ya no solo por el tipo de cualidades de las plantas, ya sabéis esto del lenguaje de las flores, pues también el lenguaje de las plantas. Cada planta, pues digamos que la intentaban usar para mm, dar enseñanzas de lo que podía ser la virtud, la moral, la humildad, saberes y enseñanzas que querían transmitir bueno, a los fieles que pasaban o se acercaban a esas iglesias donde podían ver esas representaciones. Hay que tener en cuenta que, como todo, bueno, no es lo mismo hablar de un taller de primera línea que de un taller rural. ¿Esto qué nos puede acarrear? Bueno, pues que igual ese helecho, ese acanto, ese trébol, mm, que en algunas ocasiones, gracias a la pericia del cantero o el buen hacer de ese taller, tú realmente lo identificas sin ningún problema, y en otras ocasiones pues tienes que andar un poco adivinando realmente qué era lo que nos querían mostrar. No me voy a extender más porque vais a ver a lo largo de las representaciones y de todo lo que nos van a mostrar mis compañeras y mis compañeros, las diferentes ideas que se tenían, pues, algo como nosotros en los recorridos románicos siempre lo decimos que, a ver, es un poco gracioso, pero es que ya conocemos las representaciones que vamos a ver. O sea, estamos acostumbrados, sobre todo si estáis bueno, pues eso, de ir a ver alguna iglesia, de disfrutar del románico, todos conocemos las hojas de acanto, todos estamos con las cuadrifolias, que si esta tiene un botón en el centro, que si esto es un roleo, esto es una hiedra, esto es una hoja de vid. Entonces, bueno, a ver con qué nos vamos a ir encontrando en todas las representaciones. Y yo ahora ya os dejo con mi compañera Isabel Mellén, de Álava Medieval, con iconografía vegetal y política. Todo tuyo, Isa. Vale, pues muchísimas gracias. Bueno, Arratsaldeon, muy buenas tardes a todas y a todos. Y gracias, pues una vez más, por animaros a participar en estas mesas del románico bueno, que organiza la Fundación Cardín y que tengo la suerte de compartir también con tanta gente interesante que vamos a ver desfilar hoy por aquí, ¿no? Bien, pues en esta ocasión me gustaría hablaros de un caso muy concreto de nuestro pequeño jardín románico alavés, que sería, pues una vez más, el santuario de Estíbaliz, nuestra iglesia principal y la joya del románico de todo el País Vasco. Y no solamente lo digo por el paraje en el que está ubicado, que está en mitad de un bosque isla plagado de flora y de fauna y de unos paseos increíbles que se pueden realizar por allí, sino pues sobre todo por lo que nos vamos a encontrar esculpido a lo largo de todo este templo, ¿no? Sobre todo de la iglesia del Santuario de Estíbaliz destaca la portada especiosa, que sería su portada sur, esta que tenemos aquí, que aunque esté ya un poco en la lejanía en esta imagen, sí que podéis apreciar Isa, que, no se activó el power, solo estamos viendo el...
No es un PowerPoint, son una serie de Ah, fotografías. vale, pues es que no se puso en grande. Espera a ver, que es que igual no te lo tengo. Sí, sí, no sé. Prueba a ver ahora, a ver si podemos verla en grande. No sé. Bueno, en grande está, quiero decir, no lo puedo poner más grande. ¿Estáis viendo cómo cambian las imágenes? No, ¿No? no. Se ve la carpeta en pequeño, o sea, como que estás dentro de la carpeta Sí, con todas las imágenes. Quizá. vemos todas las fotos, Vale, pero voy no a dejar de vemos. Ah, vale. compartir. Vale. Y vuelve. Voy a empezar otra vez. Genial. ¿Ahora? Perfecto. Ahora Ahora sí. sí. Vale, vale, vale. Genial. Bueno, el santuario de Estíbaliz, ya estamos ubicadas, ¿no? Aquí tenemos una imagen un poco de conjunto de su fachada sur y estamos hablando de esta portada de aquí, que es la portada especiosa, su fachada sur, como decíamos, su puerta sur, y ahí ya empezamos a vislumbrar pues toda una serie de elementos vegetales que pues, están recorriendo desde los fustes de las columnas, los capiteles, por supuesto, y luego pues todas las arquivoltas, ¿no? Son unos motivos que aquí podemos ver un poquito más de cerca, en los que se distinguen bastante bien por las típicas hojas de acanto, con esas flores que tenemos justo ahí en el centro del capitel, que esto es un rasgo muy típico también del románico de la Borgoña, veremos que tiene muchas relaciones con el románico borgoñón, esta especie de flores, de ramas, perdón, que se van enrollando sobre sí mismas y en el centro pues tenemos una serie de flores. Destacan también los fustes de las columnas, que quizá es el elemento más reconocible tanto de Estíbaliz como de la portada especiosa y que lo hace inconfundible, ¿no? Ese cesteado y luego esa retícula con flores que vemos también en el otro lado, con flores de 4 pétalos, ¿no? Como una especie de botón en el centro. Si nos vamos eso, hacia los otros capiteles, veremos también pues que la temática es absolutamente vegetal. Lo mismo ocurre con los cimacios, donde vemos una serie de roleos, y también, pues si nos vamos a la zona de las arquivoltas, aquí tenemos más detalles, vemos que sobre todo destacan esa secuencia de hojas de acanto con esa pequeña protuberancia vuelta hacia afuera, como la podemos ver aquí, luego una serie de palmetas que se van entrelazando, unos roleos que son también muy característicos, que tienen en el medio como una especie de botón y a los lados asoman una especie de hojitas. Esto quedaos también con este detalle porque lo vamos a ver repetido a continuación, ¿no? Esta sería como otra vista también de esa misma portada de las arquivoltas, donde vemos cómo se va desarrollando todo ese mismo programa. Bien, para entender la decoración vegetal de Estíbaliz y por qué se eligió esta y no otra cualquiera, tenemos que retrotraernos un poco al contexto de su creación. Para ello nos vamos a ir a finales del siglo XI, principios del XII. No tenemos una fecha exacta, pero sabemos que más o menos las obras tuvieron que empezar entre 1096 y 1109, ¿vale? Aproximadamente. Bien, en esas fechas tenemos a 2 mujeres que están gestionando este lugar. Aquí había un castillo en ese momento y una iglesia privada, no existía todavía este monasterio. Y las mujeres protagonistas se llaman Toda López y María López. Son madre e hija. Sabemos que Toda López, junto con Lope González, que era su marido y tenente de Estíbaliz, lo que hacen es crear Villafranca de Estíbaliz, Villafrancorum, como es el término en latín y con el que lo conocemos en su primera versión escrita. Es una villa que, como el propio nombre indica, lo que trata de hacer es atraer población francesa, es una villa de francos, ¿vale? Y al mismo tiempo creemos que mientras se funda Villafranca, lo que se hace es comenzar las obras de un ambicioso monasterio benedictino cluniacense, que esto es lo importante, ¿no? Entonces ya tenemos aquí varios ingredientes. Tenemos, por un lado, unas mujeres interesadas en crear un monasterio de la Orden de Cluny en territorio alavés, que en ese momento no había ni un solo monasterio en nuestro territorio. Tenemos también una ambiciosa villa que tiene foro, incluso va a tener día de mercado. No ha quedado ninguna evidencia documental ni del foro ni del mercado, sí, pero ninguna evidencia arqueológica. Sí que existe a día de hoy Villafranca, es el pueblo justo que está abajo, pero si vamos a visitarlo no veremos absolutamente nada medieval. Sospechamos que en origen ese pueblo estaría aquí arriba. Y con esos ingredientes ya nos podemos imaginar que estas mujeres lo que hacen es traer directamente talleres de la Borgoña francesa que están construyendo en la zona de la Borgoña pues el monasterio de Cluny, las abadías de Paray-le-Monial y toda una serie de templos que todavía se conservan en toda esa zona geográfica y que indudablemente tienen unas conexiones iconográficas muy claras con el santuario de Estíbaliz. Y digo que se trajeron los talleres desde allí porque la calidad que tiene este taller es muy bueno y no puede ser que talleres locales lo hayan imitado. Veremos después cómo efectivamente los talleres locales luego sí se van a animar a hacer réplicas de Estíbaliz, pero el resultado no va a ser desde
luego el mismo. O sea que este es un taller de muy buena calidad, ¿no? Para que veamos un poco esas conexiones, esta es la portada, por ejemplo, de Parell Lemonial, en la que se puede ver esas retículas que decíamos, bueno, perdón, en este caso el cesteado en los fustes y toda una serie de elementos que sí que nos recuerdan mucho al santuario de Estíbaliz. E incluso en el interior podemos ver también ese motivo decorativo que decíamos de los roleos con las hojas que los atraviesan y ese círculo en el medio. Bien, en 1138 María López, la hija de este grupo de mujeres que decide ejercer matronazgo y construir allí ese monasterio, dona no solamente la iglesia de Estíbaliz, sino también Villafranca, esa villa que viene asociada al monasterio, y un montón de propiedades más que tienen repartidas por toda Álava, a Santa María la Real de Nájera, que es el monasterio benedictino cluniacense más cercano a nivel geográfico, pero también a San Pedro de Cluny. De aquí se nos queda un poquito clara la estrategia. Ellas realmente durante años han estado creando este complejo, este monasterio, precisamente para realizar esa donación a la casa madre, ¿no? a Cluny. Y mirando un poquito en el contexto de la época, el por qué pudieron tomar esa decisión estas mujeres, en las que invirtieron muchísimo dinero para ello y era una donación más que generosa, pues llegaba a la conclusión en una reciente investigación que realmente estaban llevando a cabo esta política religiosa en nuestro territorio porque estaban replicando toda la política religiosa que la Casa de Borgoña, en las figuras de pues, Constanza de Borgoña, por ejemplo, o Alfonso VI, estaban implantando en todo su territorio. Es decir, el Reino de León, en este caso en la figura de Alfonso VI, estaba introduciendo toda la influencia de Cluny y creando toda una serie de monasterios benedictinos cluniacenses dependientes de esa casa madre que estaba en la Borgoña, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esta familia, la familia Haro, a la que pertenecen Toda y María López, lo que hace es replicar esa misma estrategia porque eran vasallas de esa familia real en el territorio alavés. Entonces, claro, esta decisión de crear este monasterio va mucho más allá de la fe. Es una decisión claramente política, porque con ello buscaban ventajas para su linaje. Y así como vemos que los varones Haro estaban luchando en las guerras de estas reinas y estos reyes, las mujeres lo que hacen es, a través de la creación de iglesias, a través del matronazgo, apoyar todo ese tipo de políticas que están desarrollando, en este caso estas reinas y reyes, para pues, lograr eso. Luego, pues, tener más poder, más tenencias y, desde luego, estar mejor posicionadas y posicionados dentro de la corte, ¿no? Y estoy hablando de los Haro, que no es una familia precisamente menor. Entonces, claro, aquí detrás de esta iconografía se esconde realmente toda una estrategia política. Y vamos a ver también cómo se va a expandir por todo el territorio alavés y aledaños. Por ejemplo, esta es una iglesia alavesa, es la iglesia de Betoño, que es un pueblo que ya ha quedado absorbido prácticamente por Vitoria-Gasteiz, en el que vemos también pues estos elementos, estos capiteles que nos recuerdan vagamente a los de Estíbaliz, lo que pasa que pues, con otra calidad y sobre todo pues vamos a ver aquí esta serie de elementos, estos roleos con el círculo en el medio, las hojas que sobresalen, es decir, en el ámbito local tenemos muchísimos templos privados de esa época que van a tratar de imitar también el santuario de Estíbaliz. Otro caso lo tenemos en Ocariz. Nos falta parte de la portada, pero aquí vemos el cesteado, vemos también el motivo decorativo de las jambas que lo tratan de replicar, las hojas de acanto de la misma manera, en la misma posición. Este capitel también es muy similar a uno de los de la portada especiosa. O tenemos la iglesia de Lopidana, en el que más de lo mismo, de forma mucho más esquemática y desde luego no de una calidad tan buena como la que encontramos en Estíbaliz, vemos la réplica pues, en los roleos que encontramos en los cimacios, vemos también de estos capiteles que se van a repetir, las retículas con flores, el cesteado, los fustes, etc. Por lo tanto, lo que tenemos es que esa influencia del santuario de Estíbaliz, pues más allá de ser pues, una mera anécdota de que quizá pues, era la iglesia más importante que había en ese momento, los canteros locales deciden imitarla, realmente lo que tenemos detrás es también la prueba de cómo se va a transmitir esa estrategia política desde las mujeres Haro hasta toda la serie de damas de menor rango que van a estar ubicadas también en el territorio y que van a tener cierta relación de parentesco con ellas. Esto lo descubrimos un poco también con esta investigación que os comentaba. Se me ocurrió poner en un mapa todas las iglesias que imitaban al santuario de Estíbaliz que me podía encontrar en el País Vasco, incluyendo también Guipúzcoa y Vizcaya. En Guipúzcoa no encontramos ninguna, en Vizcaya encontramos unas pocas, como podéis ver por aquí, y después está muy localizadas las copias de Estíbaliz dentro de Álava. Concretamente en dos lugares. Uno, Llanada Alavesa, que es donde está situado el santuario de Estíbaliz, por lo tanto, pues todo ese ámbito geográfico en el que pues, alrededor se irían construyendo toda esa serie de iglesias a imitación de la principal,
y la zona de Treviño, que es una zona que hoy en día pertenece a Burgos desde el siglo XIX, pero que, bueno, obviamente pues, ha estado siempre ligada a Álava a lo largo de su historia, ¿no? Y claro, esto es muy llamativo porque la documentación nos habla de la zona de influencia de la familia Haro en estos siglos, ¿no? Es muy fácil ubicarles en la zona de Vizcaya, efectivamente ahí tenían muchas propiedades, tenían el señorío de Vizcaya. Es muy fácil ubicarles en la zona de Llanada, donde sabemos que tienen muchísimas propiedades porque también se conservan documentos de donación que nos permiten ubicarlos como su ámbito de poder. Y en Treviño no tenemos presencia Haro, pero lo que sí que me encontré fue un documento curiosísimo en el que resulta que hay una mujer, Ángela Muñoz, que también está donando, es la única en Álava que está donando ciertas propiedades a San Pedro de Cluny en las mismas fechas, ¿no? Por los mismos años. Claro, Ángela Muñoz no es una mujer de la familia Haro, pero resulta que es la suegra de María López, o sea, que tiene una cierta relación de parentesco con una de las mujeres que estaba creando Estíbaliz. Esta relación de parentesco es la que nos explica el por qué hay tantas copias de Estíbaliz en estas zonas geográficas tan concretas. La hipótesis que manejamos es que se trataría de otras mujeres emparentadas de algún modo con las mujeres Haro, con las importantes, que deciden a su vez obedecer los mandatos de esas parientes mayores y en sus propios territorios, en la parte que les incumbe, seguir replicando esa estrategia religiosa. Es decir, la idea provendría de la realeza. Luego vemos cómo las familias más importantes replican en sus territorios esas políticas religiosas que se determinan desde el ámbito de poder máximo, y luego vemos cómo, a su vez, las familias más pequeñas van imitando lo que hacen las mayores vía relación de parentesco. O sea, las primas, suegras, cuñadas, nueras de estas mujeres Haro van haciendo en sus propios territorios réplicas de Estíbaliz. Eso explicaría por qué en Treviño encontramos tantas imitaciones del santuario de Estíbaliz, ¿no? Debido a esa influencia de Ángela Muñoz sobre toda esa zona. Isa, 2 minutos. Sí, termino ya. Y de hecho, ella lo que hace es donar 3 propiedades en 3 lugares en los que sí que hemos encontrado en la actualidad ecos del santuario de Estíbaliz. Uno sería la zona de Burgueta, otro Pangua y otro una iglesia muy importante, San Vicentejo. En la zona de San Vicentejo no nos dice el documento que está donando una iglesia, pero sí que está donando terrenos. Eso quizá, lo dejo aquí un poco en el aire, podría explicar el por qué tenemos esta joya, la ermita de Nuestra Señora de la Concepción, antiguamente de San Vicente, en este humilde pueblo treviñés, que es una auténtica maravilla, que tiene ecos de Estíbaliz también y que podría estar también dentro de esta estrategia político-religiosa de todas las mujeres de la familia Haro. Y la influencia de Estíbaliz hoy en día pues quizá queda un poco más disuelta, pero es que antiguamente había más piezas que nos hablaban de ello. Esta es una fotografía antigua que sé que no se ve muy bien, pero sería de la portada de San Vicentejo. Hoy en día le han cambiado todas las columnas, estaban muy deterioradas, pero en las fotografías antiguas se puede percibir que a pesar del deterioro, efectivamente esta portada era una copia de la portada especiosa del santuario de Estíbaliz. O sea que sí que hay una vinculación también iconográfica directa. Por lo tanto, pues algo que parecía una simple decoración vegetal, un elemento que dices, bueno, pues querían dejarlo pues, más bonito, con un tema pues, de flora, etcétera, resulta que era muy simbólico en la época. Estaba representando la directa influencia cluniacense de la zona de la Borgoña, o sea, se exporta todo el románico a la Borgoña, se intenta implantar en territorio alavés y a su vez nos está hablando también de cómo eran las relaciones de poder entre las familias importantes de este territorio a finales del siglo XI y principios del XII, tanto con las clases altas, con la realeza, de la que eran vasalla, como con todos sus parientes menores, que a su vez obedecen estas políticas desarrolladas por estas mujeres, cada cual en su pequeña zona, en su pequeña iglesia. Y por lo tanto, no es casual pues, que nos encontremos toda esta iconografía estivaliense en las zonas en las que sabemos perfectamente que tenía poder e influencia esta familia Haro. Y esa es un poco la relación entre iconografía vegetal y política que os quería comentar. Espero no haberos liado mucho. Pues muy, muy interesante, Isa, de verdad. O sea, aprendemos un montón. Nada, pásate por el chat. Creo que de momento no hay ninguna pregunta, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues ahora vais a para allá a resolverla. Seguimos con nuestro compi de Cantabria Románica, con Óscar Ruiz, que nos va a llevar a Cervantos, concretamente a la decoración del tímpano, ¿verdad? Cervatos, eso. Cervatos. Bueno, todo tuyo. A ver, compartimos pantalla. Perfecto. Aquí lo tenemos. Bueno,
¿Se ve bien, Rebeca? Bien, ¿no? Bueno, lo primero... Se ve estupendo. Lo primero, buenas tardes a todos y agradeceros pues tanto a Ketina como a Rebeca como a los compañeros, pues bueno, poder echar un ratito más de estos ratitos tan agradables y sobre todo pues a la gente que habéis decidido pasar la tarde con nosotros pues repasando estas decoraciones vegetales. Yo en principio voy a hablaros de Cervatos, pero bueno, antes quería haceros un pequeño viaje porque la decoración vegetal en el Románico de Cantabria es una decoración muy usual. Es decir, es muy complicado encontrar una iglesia románica en Cantabria que no tenga una decoración de este tipo, pues bien en un cimacio, en un capitel o en cualquier elemento. Hay que entender que en Cantabria el románico, en Cantabria no tiene un románico urbano, por así decirlo, muy extendido, es un románico eminentemente rural y como tal pues se refleja en sus decoraciones, sobre todo por influencias. Tenemos dos influencias principales: la influencia que llega a través del Camino de Santiago, por esa ruta costera, que atraviesa esa ruta del norte que atraviesa Cantabria de este a oeste hacia tierras asturianas, y la que es más importante quizás pues es la enorme influencia que ejerce el románico palentino pues a través de sus dos focos principales, que son Aguilar de Campoo y San Andrés del Arroyo, pues en todo el románico que encontramos, ese románico rural tan especial que encontramos en la zona de Campoo y en la zona de los valles de Cantabria, pues tanto en Valderredible como en Valdeolea y demás, y es una influencia que vamos a ver reflejada en la mayoría de estas decoraciones vegetales, ¿de acuerdo? Bueno, yo quería empezar leyéndoos aquí un textito que resume súper bien la decoración vegetal en Cantabria. Esto está cogido del maestro García Guinea, del libro del Románico en Cantabria, y al respecto de las decoraciones vegetales de nuestro románico lo resume de una forma muy, muy concisa y que además ahora con los ejemplos que hemos extraído lo vais a poder ver muy bien. Viene a decir que las decoraciones vegetales suelen ser frecuentes, si bien se dan fundamentalmente en ábacos, cimacios e impostas, ¿de acuerdo? Pero los capiteles y portadas no dejan de llevar algunos motivos de este tipo, a veces insistentemente repetidos. Así ocurre con lo que podemos llamar de manera general hojas y frutos, que suelen ser derivados del viejo acanto por una parte, o de la hoja o del racimo de vid por la otra, y que terminan por convertirse en hojas diversas de tipo palmiforme y en frutos como la piña o la manzana. Y esto es muy importante porque esta decoración, todos los que hayáis visto románico, pues en Santa Juliana se repite, en el Ines, en muchos lugares, lo que viene a decir, dice, es normal también la combinación de hoja y fruto que termina esquematizándose en lo que se convierte en llamar bolas o bolas con caperuza. Y es una decoración que vamos a ver muy insistentemente en Cantabria, que en realidad parece ser la hoja de la palma con su fruto, la piña, como podemos ver en capiteles viejos del siglo XI de Fromista en Palencia, o estilizaciones de acanto, a ver, que quito esto, con la poma redonda, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por no quitar tiempo al motivo principal, que es Cervatos, os he traído algunos ejemplos. Pues bueno, aquí vemos algunos ejemplos de cimacios e impostas vegetales que tenemos en nuestro románico. Bueno, tenéis aquí de San Juan de Raicedo, estas palmetas con las hojas hacia arriba, que también las podéis ver aquí abajo un poco más elaboradas, son de San Martín de Lines, también muy repetidas allí. Esta que tenéis aquí al ladito a la derecha en Santillana también. Bueno, esta a Rebeca le sonará mucho. Esta está en Santa María de Yermo y se repite en Amandi también en los cimacios. y bueno, como veis, multitud de ejecuciones muy diferentes, pero que al final todas caen en este tipo de decoraciones vegetales tan usuales en nuestro románico. Igual que en cimacios e impostas, lo podemos encontrar muy reiterativamente también en algunos capiteles. Aquí os he puesto algunos ejemplos. Bueno, tenemos este de Nuestra Señora de la Asunción, Santa María de Cayón, donde lo que aparece muy insistentemente son las piñas, pero las piñas talladas, a diferencia, por ejemplo, este que veis aquí, que está en el Ines, es a lo que García Guinea se refería como bolas con caperuza, que no deja de ser una hoja muy esquematizada rodeando el fruto. Santa María de Varello, Villacantil, este también tan bonito que veis aquí, que yo creo que es de los más elaborados que tenemos, en San Juan de Raicedo, ¿de acuerdo?
Entonces, quedarnos con esa idea. Es una decoración muy reiterativa que aparece en casi todas las iglesias en multitud de formatos, como podemos ver, y en multitud de soportes. Os he puesto aquí para acabar este resumen tan rápido, perdón, que me lo salto, pilas bautismales. Pues tenemos en la famosísima pila de Varello, 2 de sus 4 caras, pues aparece con una decoración vegetal muy especial. En este lado de aquí son hojas de palma enfocadas hacia arriba, y estas son palmetas cuyos tallos, perdón, se entrelazan. Esta que tenéis aquí, que yo todavía no he conseguido entrar a verla, es la de Santa Cecilia en Villasevil. Y es una pila muy especial porque además, bueno, aparte de su decoración vegetal, con estas hojas de acanto tan esquematizadas, es una pila que se quedó a medio construir, ¿vale? Se quedó a medio tallar porque solo se talló la mitad de la pila. Entonces, bueno, pues es una pila un poquito especial, pero que también tiene esa decoración vegetal. Entonces, bueno, resumiendo, un tema muy extendido, multitud de soportes. Y bueno, ¿por qué he elegido Cervatos? Por una razón muy tonta, pero bueno, me parece un soporte, el tímpano, que no es tan habitual, aunque sí que veremos que tiene sus reflejos en la zona palentina. Vale, y bueno, ahora en Santander está muy de moda, y supongo que lo habréis oído, que han construido el jardín vertical más grande de Europa. Y están todo el día en el antiguo edificio de Tabacalera, que han restaurado ahora, y están todo el día con el jardín vertical. Y en Cervatos tenemos un jardín vertical con casi ya 900 años, que es este tímpano tan maravilloso que adorna la portada principal de San Pedro de Cervatos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un tímpano, como veis, muy especial, porque la totalidad del tímpano está decorada con hojas de palma, cuyos lazos se entrelazan, ¿de acuerdo? Como veis, es un tímpano curioso porque no está hecho de una sola pieza, obviamente, son 3 piezas diferenciadas que se adaptan a la curvatura de esta primera arquivolta, ¿vale? Y al final lo que se constituye es este tímpano. En el centro tenemos, pues bueno, estos leones guardianes tan habituales en Cervatos, y la parte inferior del tímpano, que es este dintel de grandísimas dimensiones, que está tallado con las mismas formas que tenemos en la parte superior del tímpano. Incluso el intradós del dintel, no sé si he puesto alguna foto que se vea, también está tallado de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como decía, es muy importante en todas estas zonas de Cantabria la influencia que tiene, aquí no sé si se verá, es que me ha salido con la marca de agua las fotos. Aquí en el intradós, como veis, también están labradas todas estas palmetas de 5 hojas, y que se van entrelazando. Como os decía, la influencia de la zona de Palencia, en este caso sobre todo de San Andrés del Arroyo y de Aguilar de Campo, está muy presente en todo este románico del sur de Cantabria. Bueno, aquí os he puesto un detallito, ¿vale? Para que veáis. Parece una estructura muy simple, pero os aseguro que tiene mucha complicación los entrelazos de este tímpano. Si vais a verlo, os vais a dar cuenta. Me parecía interesante lo que os decía, sobre todo por ver la influencia palentina, y ayer mismo le preguntaba a Cris, porque en septiembre pasado estuve en la iglesia de San Vicente, en Palencia. El pueblo de San Vicente dista de Cervatos unos 35 kilómetros, es decir, que están casi al lado. Y yo es una iglesia que no había visto, y me llamó mucho la atención porque tiene un tímpano, que es muy parecido en una de las ventanas del ábside. Entonces, leyendo sobre la iglesia y demás, García Guinea ponía muy en relación la decoración vegetal que tenemos en Cervatos con 2 iglesias palentinas, que son Santa Eufemia de Cozuelos y esta iglesia de San Vicente. Como veis, el tímpano, que la parte de arriba está ya bastante tocadita, es un tímpano en 2 partes, y con unos motivos muy parecidos a los que podemos encontrar en Cervatos. Ayer le preguntaba a Cristina, porque yo no tenía tampoco mucha información,
al respecto de si había alguna fecha de consagración de esta iglesia. Al parecer esta iglesia es un poquito anterior a Cervatos, con lo cual podríamos tirar ahí la teoría de que los mismos canteros que se ocuparon de esta iglesia se ocuparon de Cervatos. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando, aparte de este tímpano que vemos en la ventana, que bueno, sabéis que tímpanos únicamente vegetales no son muy habituales, cuando tú te fijas en los cimacios, la decoración de los cimacios, es exactamente la misma decoración de los cimacios que tenemos en Cervatos. Y ya ahondando un poquito más en las coincidencias, aunque está muy tocado este capitel de la portada, estos leones afrontados, si bien en el exterior de Cervatos no se ven, en el interior son prácticamente fotocopias, lo cual me invita o nos puede invitar a pensar que los mismos artistas que trabajaron en esta iglesia de San Vicente pues pudieron ser los que se encargaron de tallar el tímpano y la iglesia de Cervatos. Al respecto del tímpano, yo creo que es coetáneo a la iglesia, porque sí que es verdad que he leído en algunos sitios que dicen que pudiese ser un tímpano reutilizado del antiguo monasterio que estaba ya bastante tocadete y al que esta iglesia sustituyó en el siglo XII. ¿Por qué os digo que para mí es coetáneo de la iglesia? Porque la mayoría de los cimacios, y lo vamos a ver aquí, y la decoración de algunos de sus capiteles es exactamente la misma decoración. Ojo, yo no me atrevería tampoco a decirlo tajantemente, porque sí que pudiera ser que ese tímpano se hubiese reutilizado de un edificio anterior y que se hubiesen copiado los motivos decorativos. Pero aludiendo a lo que hemos visto antes, a esa iglesia de San Vicente tan cercana que tenemos en Palencia, con motivos prácticamente gemelos a estos que tenemos, y a todos estos cimacios que vemos con la misma decoración y estos capiteles con el mismo tipo de palmetas, mismo número de hojas y misma forma de enredarse los tallos, a lo que me invita a pensar es que, bueno, que es todo de la misma época. Ahondando un poco más, en el interior, como veis, los cimacios todos tienen exactamente la misma decoración, ¿de acuerdo? Y bueno, este capitel que le he puesto es un capitel que pasa a veces un poquito desapercibido, es un capitel de la arquería baja del ábside. Y me gusta mucho porque además, ahondando un poquito en lo que decía García Guinea, parece que se puede ver aquí un poquito la esquematización que van sufriendo todas esas hojas de acanto con frutos. Aquí podemos ver la piña perfectamente tallada y cómo, no sé si es que se les quedó a medias de tallar o no, se va convirtiendo en esas bolas con caperuza muy esquematizadas de las que nos habla García Guinea. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por no quitar más tiempo a los compañeros, reivindicar un poco, como hago siempre, otros detalles de Cervatos que no son solo el románico erótico. Entonces digo que haciendo un paralelismo de 9 siglos, tenemos este jardín vertical de 1129 en Cervatos y bueno, que cuando vayáis, pues sé que se pierde mucho tiempo, pues con todas las esculturas que hay en canecillos y demás, pero bueno, que os llame también la atención porque parece un motivo muy simple, pero os aseguro que es un motivo muy, muy complicado y muy enrevesado y dice mucho de esos canteros que quizás se pudiesen hermanar, si no ser los mismos, con esa iglesia de San Vicente que hemos aludido en la zona de Palencia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hasta aquí. Cualquier cosita, pues en el chat contestamos. Muchas gracias, Óscar. Sí, pásate por el chat porque ahí hay una duda. Te preguntan, o sea, más bien te preguntan por la ubicación de la pila que estaba sin terminar. Entonces pásate por ahí y se lo... Vale, ¿de acuerdo? Gracias. Vale. A ver, que Pues... quito esto ahora. Fenomenal. Perfecto. Vale, pues nada, ahora seguimos con Cristina Párvole, nuestra compañera de la huella románica, que nos va a hablar pues, de la decoración vegetal andresina como tendencia del momento. Todo tuyo. A ver, activa el audio. Pues sí. A ver, no, espera. Dale tú. Ahora, que estaba yo Todo hablando. tuyo. Nada, que muchas gracias a todos, a la Fundación Cardín y a estos magníficos compañeros que tengo y a todos los que
pues habéis decidido pasar un rato con nosotros y escuchar, ¿no? Pues, estos ejemplos que os traemos de arquitectura, vamos, de iconografía vegetal. Voy a pasar a compartir la pantalla a ver si se comparte bien y no hay problema. A ver. Espera, a ver, porque no me deja hacerla grande. No. No sé por qué no me deja, Rebeca, hacerlo grande. No sé, a ver, yo ya te lo tengo puesto. Ya, no me sale como para... A A ver, espera un momento. A ver, ahora. ¿Ahora? Ahora bien, ¿no? Vale. Perfecto. Bueno, pues yo vengo a hablaros de un caso que ya ha mencionado Óscar en nuestro románico palentino, que es el monasterio de San Andrés de Arroyo. Ya hablé de él en la anterior mesa, concretamente de su abadesa, que fue Mencía de Lara, y hoy pues os vengo a hablar de la iconografía vegetal que custodia este monasterio como ejemplo de una iconografía que efectivamente va a ser modelo de imitación, bueno, más allá del románico palentino. Lo primero sería preguntarnos por qué aparece esta iconografía vegetal, ¿no? en San Andrés de Arroyo. Y este monasterio es un monasterio del Císter, perteneciente al Císter en su rama femenina, actualmente todavía tiene comunidad religiosa, y nos tenemos que remontar ahí, ¿no? A ese momento en el que sabéis que el Císter nace como una reforma de la regla benedictina. El desarrollo del Císter se extenderá desde el monasterio de Claraval con Bernardo de Claraval, ¿no? como abad, y a mediados del siglo XIII, en su momento de máximo esplendor de la orden, pues llegará a contar incluso con 700 abadías. El arte cisterciense, bueno, pues de alguna forma busca esa concordancia con la espiritualidad que llevaba a cabo San Bernardo, y él recomendaba pues esa sencillez en todas las expresiones del arte, haciendo una fuerte crítica pues a lo que él consideraba los excesos de la orden de Cluny. Él reprendía pues, todo lo que tenía que ver con la escultura, la pintura, los adornos, ¿no? y esas dimensiones excesivas que tenían las iglesias cluniacenses. Desde finales del siglo XII a principios del siglo XIII, cuando se empieza a divulgar por los monasterios del Císter ese estilo no tan característico que vemos despojado pues, de ornamentación y sobre todo centrado en la pureza bueno, pues de los elementos estructurales propios, ya digo, de esa idea que tenía Bernardo de Claraval. En el fondo de todo esto, que puede parecer, ya digo, una manera de oponerse a Cluny, encontramos también un importante cambio en la mentalidad del momento, ¿no? sobre el tema del conocimiento y la verdad. Se cambia, como os pongo ahí, esa concepción alto medieval basada en el idealismo de Platón que defendía San Agustín, a una filosofía más centrada en los sentidos que en este caso pues, desarrolla Aristóteles y que defendía Santo Tomás. Esto de alguna forma, ya digo, como base, ¿no? del porqué en San Andrés de Arroyo, monasterio del Císter, vamos a ver esta explosión de iconografía vegetal. Y así San Bernardo, pues, en su apología, ¿no? hace esta crítica, pues, diciendo que por qué en los capiteles de los claustros, donde los hermanos hacen su lectura, se tienen que ver tantos monstruos ridículos, tanta belleza deforme, tanta deformidad artística. Por todas partes aparecen tan grande y prodigiosa variedad de los más diversos. Bueno, a los monjes más les agrada leer en los mármoles que en los códices, ¿no? Y ahí es donde está haciendo, pues ya digo, ese rechazo, esa reprobación a todo lo que tiene que ver con la escultura figurada, abogando de alguna forma por la existencia de la decoración vegetal que impedía pues, que el monje, ¿no? se extralimitara y pensara en mundos fantásticos. Incluso pues, él se hace esa pregunta, ¿no? ¿Cómo no nos duele tanto derroche? ¿Por qué no? La iconografía, como os decía, vegetal en San Andrés de Arroyo? Pues a partir de este momento lo que vamos a empezar a ver es que en los monasterios cistercienses se va a empezar a colocar una decoración sobria como reflejo de ese ascetismo, ¿no? y esa pobreza, pero lo más importante es que muchas veces pensamos que toda esta pureza y toda esta simpleza
y austeridad, pues hace que los capiteles no tengan el mismo valor que los capiteles figurados, que es lo que pasa en muchas ocasiones, y de ahí que no se les preste la atención merecida. Y en el caso de San Andrés de Arroyo vemos todo lo contrario, ¿no? El hecho de que se limiten a una decoración vegetal no lleva a que tengamos capiteles muy simples, sino pues, capiteles de una gran calidad artística y originalidad, tallados por manos completamente prodigiosas, como los ejemplos, ¿no?, que os muestro ahí, que forman parte del claustro de San Andrés de Arroyo. La iconografía vegetal, como os decía, andresina, se va a convertir en tendencia. Lo que encontramos en este claustro del monasterio son más de 30 capiteles diferentes, no hay ninguno igual, todos son distintos, que se han datado en torno al 1180-1190. Son resultado de una serie de factores, ¿no? Al final, el tener un capitel de esta categoría y de esta magnitud solamente es posible si juntamos varias cosas. En un primer momento, la calidad de la piedra. En este caso, en nuestra zona disponemos de una piedra muy fácil de trabajar, que se llama calcarenita, que es un tipo de arenisca que al sacarse de la cantera es muy húmeda, lo que facilita la utilización del instrumento estrella, que va a ser el trépano, que permitirá el vaciado de los capiteles, y eso unido a la maestría de los canteros, que van a ser pues, auténticos, ya digo, profesionales de los capiteles vegetales, pues dan como resultado esas formas que os traigo ahí como representación. Y, como os decía, esta iconografía se va a extender por todo el románico. De hecho, así lo muestra Hernando Garrido, ¿no?, al decir que la importancia del foco escultórico andresino fue puntual en el desarrollo del tardorrománico, del románico palentino, pero que va a tener extensión a las zonas limítrofes, como ya decía Óscar, ¿no? Lo podemos ver en el sur de Cantabria, lo vemos en Burgos, incluso en algunos monasterios también del Císter en la cuenca del Duero. Él también dice que Arroyo, a pesar de su estética anicónica, no olvida transmitir en el pleno siglo XIII el motivo, ¿no?, el motivo de las hojas, que resulta ser el elemento elegido para la ornamentación, una labra característicamente andresina de una factura sobresaliente. Entonces aquí ya se perfila, como digo, estos capiteles vegetales de San Andrés de Arroyo como una forma única. ¿Qué aparecen en los capiteles andresinos? Pues como os digo, modelos en algunos casos únicos que se tallan aquí y que luego se extenderán. Hojas de acanto, herederos pues, de esos típicos capiteles corintios que todos conocemos, que se entrelazan y que acaban en un fruto. Estos capiteles van a variar en sus formas, como os decía, hasta dar como resultado a más de 30 capiteles diferentes, y ahí pues, empezaremos a ver cómo esas hojas de acanto se ramifican y en algunas ocasiones se desarrollan en forma helicoidal. Lo más representado en San Andrés de Arroyo es el acanto, ya digo, en los capiteles lo que hemos visto en su mayor parte es esa representación del acanto en diferentes formas. Los acantos están ligados a la idea de inmortalidad, quizás recogidos por el propio origen legendario, como os decía, del capitel corintio. El acanto también se puede ligar a la idea del sufrimiento del hombre y al pecado, al ser esas hojas no punzantes que muchas veces vemos representadas en los capiteles, y hay como una doble interpretación. El acanto verde cultivado, ¿no?, el de hoja carnosa, sería esa inmortalidad, y sin embargo el acanto silvestre espinoso pues sería esa representación del pecado que el hombre pues intenta evitar. También aparecen frutos, como os pongo ahí, bueno, en San Andrés de Arroyo hay manzanas, hay granadas, y en este caso, pues igual que las hojas, ¿no?, las plantas tienen su simbolismo, pues los frutos también lo tendrán, y en el caso de los frutos circulares, pues siempre se ha dicho que podrían representar pues esa unión de la iglesia, incluso la manzana, pues la extensión de la iglesia por todo el orbe, ¿no? A veces incluso vemos representaciones de la Virgen María con una manzana. Esto es un poco, ya digo, lo que recoge San Andrés de Arroyo. Podríamos analizar los capiteles uno a uno porque cada uno nos aportaría pues, datos interesantes, pero fundamentalmente que veáis, ¿no?, que en San Andrés de Arroyo se crean modelos únicos que luego se van a extender por toda la zona, y que aquí confluyen pues, varios factores positivos, que es la llegada de canteros muy formados que no van a tener ningún inconveniente en adaptarse a las exigencias del Císter y dar como resultado pues, una decoración vegetal. Y como estamos hablando de jardines,
quería hacer una breve referencia a un tema que también pasa desapercibido, que es el tema del jardín monacal, ¿no? Los jardines que existían en los propios monasterios. Como sabéis, el claustro, yo aquí los capítulos que os he traído forman parte en su mayor parte del claustro de San Andrés de Arroyo. Es el centro del monasterio donde se irradian el resto de las construcciones y donde los monjes pues, van a cultivar plantas y árboles, algunas veces estéticos, pero fundamentalmente con un fin alimenticio y luego también medicinal. Aquí en el claustro, este lugar de meditación y recogimiento se va a convertir en un vergel. De hecho, en muchos monasterios a día de hoy ¿no? todavía se conservan ese espacio. Ahí es donde los caminos confluyen hacia una fuente central, el pozo que suele haber, la fuente como símbolo pues, de la vida terrestre y celestial. Y como os pongo ahí, en muchos monasterios medievales, una parte del claustro se dedicaba a un jardín medicinal que se llamaba el herbularius. ¿Qué se cultivaba en estos espacios, ya digo, o pequeños jardines? Es difícil de establecer porque obviamente no se nos ha conservado ninguno, pero podemos decir que plantas aromáticas, medicinales, en su categoría arbustivas, herbáceas y luego también árboles frutales y rosas. De hecho, algunos monasterios femeninos cultivaban rosas porque era pues una flor muy preciada, sobre todo por la nobleza, para elaborar perfumes. Entonces los monasterios pues, se convertían, ya digo, en auténticos espacios de jardines que aparte les permitía obtener un beneficio económico. Se supone que estarían pues, limitados en la parte interior del claustro en torno a esa fuente, divididos en espacios donde se iban colocando cada una de esas plantas, ya digo, aromáticas o medicinales, y lo que tenemos que tener en la cabeza es que el claustro que nosotros tenemos en mente a día de hoy no era para nada igual a la disposición original en época medieval. Como digo, aquí os traigo el jardín, o el espacio interior del claustro de San Andrés de Arroyo, que es muy bonito, muy cuidado, pero en el que hay 4 árboles, ¿no? Igual que el ciprés característico de los claustros que se empieza a instaurar en el siglo XIX, pero eso no existía en época medieval, sino que ese espacio se aprovechaba para plantar este tipo de plantas que beneficiaban a los propios monjes o monjas de los monasterios y que, por supuesto, pues esas mismas plantas quedarían luego también reflejadas en toda la iconografía vegetal que recorre en este caso el monasterio de San Andrés de Arroyo, pero el románico palentino en general. Así que hasta aquí sería mi aportación. Pues muchas gracias, Cris, muy interesante. A ver si me Pásate deja. por el chat por si Vale, hubiera alguna pregunta que se nos pasó. perfecto. Y bueno, pues ahora nos vamos con Juan Jesús Conejero de Castilla y León Románica, que nos va a hablar del Green Man. Así que todo tuyo, Juanje. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer volver a estar con vosotros. Hoy me voy a meter en un jardín, de verdad, con la iconografía que traigo. Es una iconografía curiosa, ¿no? Es el hombre verde o Green Man, como se le conoce también el término en inglés. Y bueno, es una iconografía pues, a veces difícil de asimilar, es un poco complicada y bueno, voy a intentar explicaros el origen y cómo se representa en el románico. Y bueno, como veis, el hombre verde es una cabeza humana de cuya boca pues, salen hojas, salen tallos, vomita tallos, ¿no? Podemos decir. A veces se enrollan, le rodean la cabeza, a veces son tallos finitos que bajan. Y bueno, a simple vista lo que nos puede recordar o lo que nos puede venir a la mente es que las hojas son símbolo de vida y por tanto estos podrían ser seres que generadores de vida, ¿no? Es lo primero que podemos pensar. Pero bueno, ahora iremos viendo posibles orígenes. Y bueno, el término Green Man aparece en los años 30. Esta iconografía no está muy estudiada realmente. Pero bueno, vamos a ir viendo cositas a ver qué sacamos en claro. Me voy a remontar a épocas bastante anteriores, pero para que entendamos todo, porque su origen está aquí. Según los autores, puede tener un origen en Persia, en Oriente, con dioses de Sumeria, de Babilonia, relacionados con la vegetación, con la fertilidad. Y me parece muy interesante el caso de Egipto, de Osiris, que de hecho aparece de color verde. Osiris aparece de color verde y es a veces un verde oscuro, tirando a negro. Y esto es importante, es por el limo, los sedimentos que quedaban en los campos una vez que se ocurrían
las crecidas del Nilo, la inundación del Nilo. Era súper importante para ellos. Después de las crecidas, pues, ese limo que daba de ese color y significaba que había agua para los cultivos, suponía fertilidad, enriquecimiento, fertilidad. Y estos conceptos son muy importantes para entender lo que luego vamos a ver del Green Man. Como veis ahí, bueno, he puesto de Osiris, pues regeneración, ciclo de la vida, abundancia, fertilidad. Luego esto se repite, ¿no? en culturas ya europeas, por ejemplo en Grecia, con el dios Dioniso, que también se relaciona con la vegetación, con la fertilidad y bueno, también con el vino, ¿no? Con la agricultura. Suele aparecer, como veis aquí, con una, imagino, una vid, ¿no? Un tronco de una vid con hojas y tal. Luego también en Roma, Silvano, también se le relaciona con los campos, animales, cultivos, y suele aparecer con un tronco de ciprés, como veis aquí. Todos estos conceptos, ya digo, que son importantes: fertilidad, regeneración, vida, abundancia, que es lo que veremos luego en el románico. Luego pasamos a otra cultura, que sería la cultura celta, que la mayoría de autores se remontan a esta cultura para explicar luego los hombres verdes que aparecen en el medievo, y sobre todo se basan en este dios, el dios Cernunnos, que bueno, era también el dios de la fertilidad, de los bosques, animales, abundancia, espíritu del bosque, poder de la naturaleza. Este dios pues suele ser representado con esos cuernos que veis de ciervo, y bueno, lleva un torque en una mano, una serpiente en la otra. La serpiente también es símbolo de fertilidad. Y parece ser que la cultura celta es la que luego, esta religión pagana es la que luego, en la que se apoyan los escultores, los artistas del medievo para hacer los Green Man en las iglesias. Es curioso que los hombres verdes, los Green Man, se desarrolla en el románico casi, y en el gótico también. Yo creo que en el gótico y más que en el románico. Aparecen sobre todo en países del Atlántico, donde la cultura celta fue más predominante: Gran Bretaña, Francia, norte de España. Entonces, sí puede ser que tenga bastante que ver la cultura celta para luego esta iconografía de los Green Man. Como veis, fijaros bien: cernudos, cuernos, barbado, orejas incluso puntiagudas. Y ahora vamos a pasar ya al románico para que veáis. Fijaos, esto ya es plenamente románico, y todas estas caras que vomitan ramas u hojas se les relaciona directamente con Cernunnos, ¿no? Con ese dios celta de la fertilidad. Fijaos, todos son prácticamente parecidos, junto con el de la portada, que pues cuernos, un personaje barbado, con bigote, y de cuya boca salen hojas o tallos. Como digo, a veces le rodean la cabeza, a veces se quedan unas simples hojas pequeñas. Pero claro, todos estos conceptos de fertilidad, de regeneración, ciclo de la vida, todo esto luego la Iglesia lo adapta, digamos, a la nueva religión, y como hace coge muchas veces simbología pagana, ¿no? para la iconografía luego plenamente cristiana. Y parece ser que estas cabezas, por un lado, estos Green Man, los usaban para disuadir al mal, al pecado. Y muchos de ellos aparecen sobre todo en las portadas, en capiteles, en canecillos. Y bueno, transforman todos esos conceptos en protección de la vida, el triunfo de la vida sobre la muerte, regeneración, resurrección, no sé, vida. Vida y el triunfo de la vida sobre la muerte, el bien sobre el mal, incluso el fin del invierno, la llegada de la primavera. Pero claro, no todos los hombres verdes tienen cuernos. De hecho, la mayoría no tienen cuernos. Pero bueno, yo lo he querido poner porque se parecen bastante al dios Cernunnos. No, los hombres verdes que normalmente vamos a encontrar son así. Es que hay diferentes tipos, hay de todos los colores, de todas las formas. Pero vamos, es una cabeza de cuya boca salen, ya veis, arriba a la izquierda salen
De cada lado le sale una hoja, un tallo, uno acaba en una hoja, otro acaba en una flor. En el de abajo, pues igual, que sale hacia abajo los tallos, en la derecha también, aunque está partido por la mitad, pero se ve claramente que salen las hojas de los labios. Y bueno, esto podría ser un poco lo que os quiero hacer ver, el resumen de que esta iconografía, pues que está basada en cultura celta y a su vez en culturas anteriores, siempre relacionada con la regeneración, con el ciclo de la vida, con la abundancia, fertilidad, vida. Y bueno, ahora digo una cosa curiosa también que os voy a enseñar, que es que no solo hay hombres, cabezas humanas de las que salen tallos y hojas, hay también animales. Fijaos. Bueno, ahora venimos. Os voy a decir dónde está cada foto, que no lo estoy diciendo. Estos están todos en la Catedral de Salamanca, menos el de en medio, que está en Monasterio de Rodilla, en Burgos. Y el de la portada, que me parece magnífico, este está en Hermosilla, la iglesia de Hermosilla, en Burgos también. Y estos, el de abajo, el de la izquierda abajo está también la catedral, a la derecha está en Berzosa, Burgos, y el de arriba a la izquierda, me vais a perdonar, pero ahora mismo no me acuerdo dónde estaba. Pasamos a lo que os decía, los animales también de los que salen de su boca hojas y tallos, ¿veis? Parecen felinos los de la izquierda, abajo pues un león, y a la derecha una vaca, ¿no? Un toro. Que no siempre son cabezas humanas, la mayoría de veces son cabezas humanas. Y bueno, es una iconografía muy, muy interesante y ya digo que es un poco difícil a veces de explicar, pero los tiros pueden ir por ahí: fertilidad, regeneración, ciclo de la vida, triunfo de la vida sobre la muerte, la buena nueva, y basada sobre todo en la cultura celta. Y bueno, esto es todo lo que quería transmitir de los Greenman. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juanje. Yo te voy a hacer luego un pequeño guiño. Ahí te dejo para que estés atento. Perfecto. Pues nos vamos a ir con Augusto, de Amigos del Románico, que nos va a hacer un recorrido por la simbología en los modelos galaico-portugueses. Así que, Augusto, activa el audio, que te estoy viendo ya ahí preparado. Bueno, pues vamos allá. Listo. Todo tuyo, Augusto. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Y bueno, y trataremos de disfrutar todo lo que podemos disfrutar en estos momentos. Vamos allá. Vamos a compartir la pantalla. Aquí, porque sale esto. Vamos allá. Y entonces, la idea es esta. Vamos a ver. Parto con dos preguntas que me parecen interesantes y de las cuales creo que ya tenemos la contestación todos. ¿El románico es un arte simbólico? Yo creo que la contestación la tenemos todos y diríamos que sí. Augusto, por favor, intenta subir un poco el audio, que te oyen muy bajito. A ver si puedo, a ver si puedo. A ver, el tuyo, ¿eh? Bueno, intentaré hablar más alto, pero si no, ahora. A perder. Y entonces, vale. La siguiente pregunta era: ¿la decoración vegetal es ornamental o simbólica? Prácticamente hemos estado escuchando a lo largo de, bueno, pues de mucho tiempo, que hablábamos siempre de simbología en cuanto a la representación historiada, pero no tanto en cuanto a la representación vegetal, que parecía que solamente era ornamental. Se colocaban allí unas flores, unas hojas, porque, bueno, porque sí, para que quedara bonito. No estoy nada de acuerdo con esa teoría y entonces trato de, vamos a desarrollar un poco todo esto, ¿no? En los Salmos, en el 1.3, dice algo así como: bienaventurado el varón que no anda en consejos de impíos y será como árbol plantado a la vera, que a su tiempo dará fruto y cuyas hojas no se marchitan. Os traje, en ese momento, estamos hablando del pórtico de la Gloria de Santiago, y traigo una representación iconográfica vegetal de unas hojas mateanas muy carnosas y muy voluminosas. No es lo que independientemente que se entiende que eso sería la puerta del purgatorio, donde Cristo aparece aquí, lo tenéis aquí, sería este personaje que estaría aquí, que va a buscar a Adán y Eva
al purgatorio. Pero bueno, no ese es el tema. Si partimos de la definición etimológica de la Real Academia, ¿qué es un símbolo? Una representación sensorialmente perceptible. Es decir, por lo tanto, tenemos que percibirla a través de los sentidos, de una realidad en virtud de rasgos que se asocian con esta por una convención socialmente aceptada. Si cogemos la interpretación que hace el padre Pinedo del símbolo, nos encontramos con que un signo convencional tomado de la naturaleza que conduce a una noción de verdades reveladas al hombre. Bueno, Gregorio Magno, el Papa, nos dice que la imagen es un medio de conocimiento, especialmente de la fe, y por lo tanto una forma de enseñar la religión y sus misterios. Seguimos, y entonces empezamos, bueno, traje dos modelos nada más, para poder centrarme un poco después en lo que son las flores. Hoja de acanto, que algo ya contó antes Cristina, y bueno, hay una anécdota muy divertida. ¿Sabéis cómo nace el capitel corintio? Hay una leyenda urbana, se entierra una niña y en la tumba se coloca, bueno, pues una especie de cestito con cositas que tenía la niña. Pasado un tiempo se da la casualidad que pasa el arquitecto griego por el dipilón y ve que salen unas hojas de ese cesto. A partir de ahí salen unas hojas de acanto y entonces a partir de ahí él interpreta y hace ese cesto corintio. Bueno, eso es una anécdota nada más. Lo dijo Cristina muy bien y no me voy a retrasar más. Hay un acanto, digamos, desde un punto de vista clásico, que se asocia al ambiente funerario porque se lleva al cementerio cuando se entierran las distintas personas y por lo tanto tiene un carácter de inmortalidad. Se lleva al cementerio como símbolo de inmortalidad. Es un acanto, digamos, vegetal, más, digamos, más cultivado, ¿no? El cristianismo utiliza ese acanto espinoso que se da a lo largo del Mediterráneo y en las costas mediterráneas españolas, y que aparecen una serie de espinas. Las espinas serían una especie de interpretación. Esa sería la debilidad del hombre ante el pecado. Las espinas son, digamos, no hacen daño cuando están naciendo, pero después sí. Entonces, en estos momentos, el acanto lo tenemos que representar, convive esa interpretación de la inmortalidad clásica con esta otra interpretación de esa debilidad del hombre ante el pecado. Hay un poco las dos cuestiones. Os traje también lo que es la hoja de palma, también para poder verlo, donde Gregorio Magno habla de que la palma es la cruz de Cristo y con ella nos ayuda. Recordar que la representación paleocristiana de los mártires se acompañan con hojas de palma y por lo tanto sí tendría una simbología de ese paraíso celestial. Vamos a ver unas cuantas imágenes de esa representación. Desde esta columna corintia que está en San Isidoro de León, en la plaza de San Isidoro de León, esa columna corintia romana que traje precisamente por ser un ejemplo, digamos, español, y os traje después dos columnas del templo prerrománico de Santa Comba de Bande, donde podemos ver también esa evolución de esas hojas de acanto, desde una hoja, digamos, que es la que estoy marcando, de carácter romano, con trépano realizada, a una hoja ya de carácter visigoda, donde tenemos una hoja mucho más bueno, pues digamos, menos perfectamente hecha y evidentemente sin acanto correspondiente, bueno, sin trépano. Más ejemplos de hojas de acanto y en capiteles vegetales. Bueno, pues os traje la portada de la iglesia de Santiago de Coimbra, que, bueno, pues se llama Santiago porque
Fernando la conquista en el año 1064, el día del 25 de julio, entra en la ciudad, y entonces nos encontraríamos con esas capiteles vegetales adornando la fachada de la iglesia. Palmetas y sobre todo estas hojas de acanto que se van retorciendo y palmetas y esas columnas de las que nos también hablaba antes Isabel, esos fustes de las columnas también con representación vegetal al mismo tiempo. Bueno, seguimos. En la Catedral de Santiago, en el Pórtico de Platerías, volvemos a encontrar estas hojas de acanto voluminosas, casi crasas, por supuesto. Bueno, en la Catedral de Orense, en la puerta oeste, tendríamos en la puerta del crucero, tendríamos esta portada y donde volvemos a encontrar, claro, por influencia compostelana, este tipo de vegetación correspondientemente de esa, digamos, de esa vegetación crasa y voluminosa de las hojas, ¿no? Me quería centrar un poco más en el tema de la rosa, de las rosetas, de las flores, florones, etc. Y entonces distingo, y voy a distinguir, hay más, evidentemente, no estoy mencionando las pentapétalas, perdón, o las heptapétalas, etc., ¿no? Entonces, si hablamos de las flores tetrapétalas, representan los 4 elementos que forman el cuerpo humano, o también es una especie de simbología acerca del tetramorfo o de la naturaleza humana de Cristo. Las flores hexapétalas se forman por la unión de 2 triángulos, el fuego y el agua, representan entonces el alma humana, pero al mismo tiempo también representan los 6 días de la creación y lo podríamos relacionar también con el crismón, puesto que el crismón, si representamos las letras, encontraríamos esa forma de 6 rayos. Si lo asociamos a todo esto, podría representar lo que es la virginidad, en cuanto al alma humana como característica correspondiente. Las flores octopétalas representan entre el cuadrado y lo terrestre y el círculo. Pensar que es una especie de forma de polígono entre lo que es un cuadrado y lo que es un círculo. El cuadrado es lo que representaría lo terrestre y el círculo, ya sabéis, que es la forma que representa la eternidad. Y por lo tanto se asocia al bautismo, que es el que nos prepara para esa eternidad. Por lo tanto, es el símbolo de regeneración a través de ese bautismo, ¿no? Y las flores de capétalas, que tienen 10 pétalos, el 10 es el número que cierra el numerario árabe, y entonces digamos que sería la perfección. Y por algo, cuando vas a la escuela o al colegio, te ponen un 10 y más alta. Es decir, es que es la perfección. Y desde la escuela pitagórica hasta San Jerónimo representaría esa perfección que tiene la vida eterna. A través de ellos vamos a ver 4 ejemplos. En San Pedro de Rubiáis, en Paredes de Coura, tenemos esa flor de capétala, en este caso, perfectamente representada, acompañando una especie de Pantocrátor o de Cristo en Majestad, muy tardío, porque estamos hablando del año 1257, a pesar de que evidentemente estaríamos viendo lo que es una portada románica, ¿no? En la Catedral de Orense, en la zona absidial, nos vamos a encontrar también con flores, en las metopas. Todas estas metopas de la Catedral de Orense, de los tejados, aparecen toda una serie de flores distintas, con distintos tamaños, de distintas piezas, todas con botón central, porque en el fondo hay que marcar un centro, y el centro evidentemente es Dios, y por lo tanto estaría, digamos, lo podríamos encontrar ahí en los aleros del tejado. Saltando, no encontré en la zona gallega, galaico-portuguesa, no encontré ningún ejemplo de pila con flores, pero sí que está en el Museo Arqueológico Nacional, procedente de Mazariegos, donde nos encontramos en medio de las arquerías con representaciones florales, con distintos tipos de flores. En San Esteban de Sallar, en Caldas de Reis, volvemos a encontrar 2 flores acompañando al Cordero. En este caso serían
dos flores dodecapétalas que representan el 12 y el número de apóstoles. 2 minutos, Augusto. Voy a acabar. Y en Santiago de Traba nos encontraríamos al lado de la cruz dos representaciones de palma, ¿no? Y aquí a los lados una representación muy esquemática de flores tetrapétalas. La iglesia, por exageración, es Santa María de Castrelos. Santa María de Castrelos tenemos flores hexapétalas por todos los lados. Representando al lado de la cruz de la Orden de San Juan, tenemos flores en las arquivoltas. Flores en la primera o la segunda arquivolta, representaciones de flores muy esquemáticas y esquematizadas, representaciones. Castrelos tiene tímpanos al exterior y en el interior, correspondiente a cada fachada, y volvemos a encontrar representaciones de esas flores hexapétalas rodeando las ventanas, en el interior, en el exterior. Fijaros, flores y al mismo tiempo esa representación de palma en las mochetas. En el tímpano volvemos a encontrar esas flores de zapeto. En el interior, en la zona absidial volvemos a encontrar una representación de palmetas muy esquemática, o aquí en el otro lugar como en línea de imposta, ¿no? Podemos encontrar unos ejemplos de esgrafiados en San Fin de Fiestra, por ejemplo, o en una más curiosa que es San Fin de Cangas, entre el siglo XII y el siglo XIII, donde podemos volver a encontrar esta especie de flor con una especie de botón central también correspondientemente. Os dejo parte de la bibliografía. Hay tanto Cirrot o Quiñones Costa en cuanto a su tesis doctoral, que aunque está publicada en el 2002, es de 1992, y bueno, son los ejemplos más, digamos, la gente que se ha dedicado a estudiar más profundamente la iconografía. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias, Augusto. Pásate por el chat por si hay alguna duda. Vale. Creo que las resolvimos, pero tú pásate por si acaso, que igual alguien aprovecha que te pasas para hacerte alguna pregunta directa. Vale. Muy bien. Y bueno, pues como siempre, cierro yo esta ronda de exposiciones. Rebeca Meana, por la Fundación Cardín. Y yo lo que voy a hacer, pues ya lo que fuimos viendo y ya os fueron contando, no sé si es lo bueno o lo malo de terminar siempre yo, que ya os pusieron en antecedentes, con lo cual yo lo que voy a hacer y que creo que vamos a disfrutar es llevaros a ver algunas de las representaciones, digamos, vegetales del románico de Villaviciosa, el románico Maliayo. Entonces, un segundito que voy a empezar a compartir la pantalla y que no se diga que yo también me pongo tiempo, ¿eh? Ojo, me pongo tiempo. Ahí voy. Bueno, pues nada, nos vamos. A ver, un segundito, que se vea todo. Espera, no sé qué mal. Aquí. Ahora, a ver si me deja. Se ve a pantalla completa, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, pues lo dicho, nos vamos a dar un pequeño paseo por el románico Maliayo. Sí que es verdad que podría haber ido a las iglesias más conocidas, podría haber presentado San Juan de Amandi o toda la decoración vegetal, que es mucha y de una buena talla, del Santa María de Lugás, pero a mí me gusta más enseñaros otras cosas. También lo decimos mucho en los recorridos del románico, hay que mirar en todas las direcciones y sobre todo levantar la cabeza, porque siempre te acabas sorprendiendo. Entonces, bueno, yo quiero empezar con una de mis iglesias fetiche, es una de mis iglesias favoritas, esto está mal que lo diga, pero es así, que es San Andrés de Valdebárcena. Y lo primero que os quiero enseñar pues, es ese maravilloso entrelazo vegetal que está sobre la portada sur. Es un reaprovechamiento, al igual que otras dos losas que hay justo encima,
Pero aquí ya empezamos a ver ideas que van teniendo y que van cogiendo, como por ejemplo son esas pequeñas hojitas carnosas de la parte de abajo, que además van a estar talladas en todo lo que sería el guardapolvo de esa puerta lateral. Ese entrelazo que lo vemos además muy delicado, o sea, no estamos ante una talla basta, sino que realmente en esta ocasión sí que sabían lo que estaban haciendo. San Andrés de Valdebárcena, vamos a ver que tiene, bueno, todo lo que serían las metopas del alero del testero decoradas con formas vegetales. En la parte del frontón del testero, precisamente, ahí tenemos esa decoración vegetal. Óscar, no solo la hay en Amandi, mírala ahí, la tienes en lo que sería el borde de ese alero. Tenemos decoraciones vegetales, como veis en esos círculos a ambos lados, precisamente de esas cuadrifolias con botón en el centro. Lo que es curioso es que esas hojas de esas dos cuadrifolias con la cruz central, lo que nos recuerdan más que a una planta, en realidad sería a una hoja, o por lo menos lo que visualmente te encuentras de frente sería una hoja de castaño. Y luego os voy a explicar el por qué os estoy diciendo esto. Nos vamos al interior. Bueno, esto os lo puse porque es algo muy curioso. En uno de esos recorridos, precisamente yendo a Valdebárcena, pues tuvimos la suerte de que pues, iba en la excursión una persona que se dedica al mundo de la botánica y nos dijo, pues mira, curiosamente, si estamos hablando de acantos, aquí tenéis un acanto. Y es que esto está precisamente en un pequeño riachuelo, en un regato que decimos aquí, justo llegando a la iglesia de Valdebárcena. Así que para los que teníais dudas, que antes estuvimos intentando resolver de cómo era la forma de un acanto, si se parecía a un cardo o no, aquí tenéis un acanto en todo su esplendor. Además, tiene un tamaño bastante importante. Pues nos vamos al interior de la iglesia. Aquí podéis ver que todas esas decoraciones vegetales están no solo en los capiteles, sino también bueno, en los cimacios, en las impostas y en las arquerías. De todo tipo tenemos decoración. No solo tenemos pues, esas hojas de acanto, sino a mí me hace mucha gracia estas hojas que os estoy enseñando en esta fotografía, porque muy similares a estas las hay en un capitel de San Andrés de Bedriñana y la gente pues siempre, es que es como una lechuga. Bueno, pues sí, ¿para qué te voy a decir una obviedad? Pues si tú lo reconoces como una lechuga, pues ahí tenemos más decoración vegetal. Vemos en la parte superior ya esas borlas que en otras ocasiones vimos que suelen estar sujetadas por la parte, digamos, final de una hoja lanceada. Luego aquí tenemos una cosa curiosa y Juanje, esto va por ti. Aquí, de repente, pues tenemos lo que podría ser un Green Man parecido al que antes nos enseñó Juan Jesús. Vemos que de su boca sale esta digamos, forma vegetal que además tiene como pequeñas perlas, pero también te digo que es la única que hay en esta zona, porque lo otro son todo caras, a ninguna otra le sale nada de la boca. Vemos los distintos tipos de decoración vegetal, aquí veis estas cuadrifolias dentro de los círculos. Esta es otra decoración muy habitual del románico rural de Villaviciosa, al igual que esas hojitas carnosas que os comentaba, las vamos a encontrar prácticamente en todas las iglesias. Si os fijáis lo que sería el arco triunfal, nuevamente, y esto lo vamos a ver en las metopas, tenemos esas cuadrifolias de distintos tipos de hoja, con botones también de distinto tipo dentro de estos círculos. Aquí vemos unos acantos porque claro, el acanto hay que entenderlo como antes dijo Cristina o como también comentó Augusto, hay muchos tipos de acanto. Está el acanto silvestre, está, bueno, entonces lo bueno que tiene el acanto es que toda su variedad pues acabaron, yo creo, representándola o bebiendo de ella para distintas representaciones.
esas zonas, esos aleros con las metopas, aquí veis toda la variedad vegetal de la que fueron, digamos, aprovechándose. Esas representaciones nos las mostró, por ejemplo, ahora Augusto. Tenemos pues, flores ya de mayor tamaño. Esta es muy curiosa porque es una de las metopas más extrañas que tiene esta iglesia, más que nada porque en vez de ser solo una flor dentro de su círculo, la que ocupa toda la metopa, en este caso tenemos estas 4 cuadrifolias con un botón muy simple en el centro, que además están separadas por una cruz. Pero yo lo que os quería enseñar, y por eso antes os hablaba de esas hojas de castaño, es esta metopa, que para mí es la metopa más bonita que tiene esta iglesia. Está eso que vemos ahí, esto es la pared de la nave, y esto ya sería el testero. Bueno, pues esta metopa que tenemos aquí, veis, no deja de ser una cuadrifolia con un botón en el centro, pero esas hojas que nos representa esta cuadrifolia son hojas de castaño por la forma que tienen y además la largura que tienen. Bueno, pues como en muchas otras ocasiones decimos, también se fijaban en lo que había alrededor. ¿Y qué tenemos aquí en Asturias? Bueno, pues tenemos mucho bosque caducifolio con robles, con castaños, y también lo que hablaba antes Juan Jesús de la zona del arco atlántico, esa digamos, herencia celta. Nosotros es muy habitual también en muchas de nuestras iglesias tener al lado un tejo. Los techos aquí son muy habituales, no deja de ser un árbol sagrado, y pues seguramente esas hojas lanceadas que en muchas ocasiones representaron, pues ¿por qué no? Se podían haber fijado también en esos tejos, en esos techos que tenemos aquí. Nos vamos de San Andrés de Valdebárcena a Santa María de la Oliva, por supuesto. Esto obviamente no podíamos dejarlo pasar, porque aquí lo que queremos mostraros es esa variedad diferente de mostrar lo mismo, es decir, cuadrifolias en distintas variedades. O sea, pues en esta que tenemos aquí vemos que tiene ese eje central, esa cruz con ese círculo más abierto, esta con un botón central con un agujero, esta es mucho más sencilla, pero ¿qué es lo que llama la atención de la oliva? Que no solo es esta decoración que os estoy enseñando, es ella. Ya salió cuando hablamos de las mujeres en el románico. Es esa decoración pictórica que tiene, no solo en la base de esta maravillosa Virgen Pinjante, que vuelve a ser una cuadrifolia con un botón central, sino en su manto, que gracias pues a que está hacia el interior de esa portada, aún conserva esa decoración pictórica, y podemos ver las distintas representaciones vegetales y florales que mantiene en el manto. Me acuerdo de Isa aquí porque nos mostró esas columnas decoradas con distintas formas vegetales. Tengo que deciros que esta portada de la oliva con sus columnas son las únicas columnas con decoración vegetal que tenemos en todo el románico maliayo. Claro, también estamos en una iglesia que ya está anunciándonos el gótico. Puede que estemos bebiendo ya de cosas que hayan visto los propios canteros de este taller en otras zonas, y que gracias a la influencia del Camino de Santiago pues se haya traído precisamente al centro de Villaviciosa. De ahí, pues nos vamos a una iglesia que yo normalmente no suelo mostrar. Yo realmente suelo enseñaros San Salvador de Valdedios, pero os quiero yo, poner ahí el gusanillo para que en cuanto nos abran los perímetros y Barbón os deje entrar en Asturias, a los que seáis de fuera, mira Augusto cómo hace que sí, en cuanto Barbón os deje, pues os venís a visitarnos a Villaviciosa. Y San Salvador de Valdedios y Santa María es pues una maravilla. Aquí tenéis estos maravillosos capiteles con diferentes tipos de decoración vegetal. Esto es la zona del ábside de Santa María. Veis que tenemos todas las variedades que han ido saliendo. Al interior, nuevamente, este es
maravillosamente sencillo, pero es que realmente había que enseñarlo. Es como este que tenemos aquí, que tiene distintas variedades, esa borla con esa hoja. Luego, como dicen bueno, nuestros visitantes, una lechuga un poco más pequeña, vamos a ponerla ahí. Estas dos, bueno, esta ya es algo que estamos más habituados a ver, esa especie de flor de lis. Y esta que tenemos aquí, esta no podía dejar de enseñárosla, ya no solo por esas marcas de cantero que tienen, sino porque este tipo de decoración floral, a mí personalmente, me recuerda a una anémona de mar, que es algo muy curioso, pero si veis la imagen de una anémona, tiene esa forma, esa especie como de distintas ramificaciones, con sus propias ramificaciones a su vez. Entonces, bueno, yo esta había que enseñarla, no había opción a duda. Y aquí lo que quería también poneros, que bueno, aquí ya sí que me remito a lo que hizo Óscar, os enseño varias impostas que tenemos a lo largo de toda la iglesia para que veáis los distintos tipos de decoraciones y cómo jugaban con ellos. Sí que es verdad que hay una gran variedad. También, cuando vengáis, levantar la vista y disfrutarlas. Esto, Juanje, aquí es otro homenaje que te hago, también en el interior de la iglesia de Santa María de Valdedios, y aparece este Grimán, aquí lo tienes. Cuando vuelvas, pues vamos a verlo y a saludarlo. Santa María de Sebrayo, ¿por qué os pongo Santa María de Sebrayo? No solo porque está en el cartel, sino por esas hojas palmeadas. ¿Por qué estas hojas palmeadas son importantes? Bueno, porque vamos a la última parte. Y yo aquí primero me fui muy adelante, pero es que ahora me voy a ir muy atrás. ¿Por qué? Porque aquí lo que os estoy enseñando, ¿y por qué os lo enseño? Porque San Salvador de Priesca está muy cercano a Santa María de Sebrayo. Aquí tenéis esas hojas palmeadas, al igual que las que hay en San Salvador de Valdedios, y de las que probablemente el resto de las iglesias, no solo de la zona de Maliayo, sino digamos, de la zona de influencia, bebieron. Con lo que voy a terminar para despedirme ya, porque se me está acabando el tiempo, no penséis que yo esto también lo controlo, es con estas dos maravillas, que son las dos celosías prerrománicas, dos de las celosías prerrománicas que tenemos en Villaviciosa. Ahí tenéis la de San Salvador de Valdedios, son las dos originales y están en sus iglesias, y San Andrés de Bedriñana. Estas dos celosías, que además son de talleres de influencia mozárabe, son además de un taller de la misma época. Hay que ver que obviamente los tipos de representación son distintos. Uno, el de San Salvador de Valdedios, tiene esa especie de roleos haciendo círculos con esas flores en el centro, y la otra tiene un eje central del que van saliendo esos roleos y esos corazones. Pero bueno, como os comentaba, la vegetación está muy presente en todo lo que sería el románico maliayo, y esto es solo una pequeña parte. Así que con esto, con el prerrománico de Villaviciosa, pues bueno, me fui un poquitín atrás, pero no lo pude evitar. Me despido y os doy las gracias. Y ahora os abrís micros, compañeros, y nos vamos un poco aquí al debate, al lío. A ver. Bueno, yo comento que me tengo que ir enseguida, así que no voy a poder quedarme al debate. Bueno, pero oye, un poco te pudiste, que eso ya es... Sí. Tengo 5 minutos para debatir, o sea que... Bueno. Ya, mira, aprovecho y le pregunto a Cris. Tanto en el caso que he traído yo como en el caso que has traído tú, ya sabes que hay muchos puntos en común. Para empezar, pues son dos lugares creados por mujeres que en el fondo son de la misma familia, ya muy alejadas en el tiempo y con mucha genealogía mediante, pero bueno, proceden como del mismo tronco común. Y también, pues lo mismo que Estíbaliz genera un foco de influencia alrededor, San Andrés de Arroyo también lo hace. ¿Has hecho un poco la comprobación a ver cómo se produce eso? ¿Si es simplemente porque aprenden allí los canteros o es un poco como yo proponía? Si hay relaciones de parentesco o si tiene que ver esos lugares donde aparece esa decoración con sus zonas de influencia. No sé si has mirado algo en ese sentido. Sí, ¿no? bueno, tengo un artículo que titulé Mecenazgo románico,
un poco basado en eso, ¿no? El poder no solamente jurisdiccional y económico, etcétera, que ejercía en este caso doña Mencía, sino también artístico, porque en todos los pueblos que estaban bajo su protección dentro de esa cámara que se llamaba Cámara de la Abadesa de San Andrés, en todos hay alguna muestra vinculada con San Andrés de Arroyo. Por ejemplo, en Muarbes de Ojeda, que está al lado del monasterio, prácticamente toda la decoración vegetal es idéntica a la que hay en San Andrés de Arroyo. Entonces, por eso muy en la línea de lo que tú comentabas, que al final no solamente es una imposición, ¿no? A través pues, de la economía, sino también una imposición artística, ¿no? A través del arte, ellas están también marcando de alguna forma su poder y en este caso, pues transmitiendo lo que ellas han creado en un monasterio a toda su área de influencia. Así que yo creo que tiene mucha relación. Es un tema que tengo ahí, no he profundizado mucho, pero sí que lo he trabajado un poco. Por cierto, recomiendo mucho su artículo. Aprovecho. Muchas gracias. Bueno, yo es que mientras que sé que estuvo funcionando el chat, pero supongo que ya pasasteis por ahí a resolver todas las dudas. Sí que es verdad que Luis nos dice, gracias Luis, qué magnífica mesa redonda, que porque, perdón, no se hacen las preguntas después de cada intervención. Uf, eso es peligrosísimo, Luis. Porque como nos deje, nos enrollamos y no, al compañero que le toque después no entra. Entonces, la dinámica esta es precisamente para que nos dé tiempo más o menos a hacer la exposición y que luego pues ya podamos todos entre medias ir dándoos las respuestas. Hasta luego, Isa. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Yo más que nada me he permitido hacer esa ya me ha contestado Juan G. Jesús, Sí, sí. que normalmente se hacen al final, pero Uf. hoy me ha sorprendido Sí. que había muchos temas muy interesantes. Sí. Y entonces mucha gente preguntábamos cosas de temas pasados. Y, claro. Por eso claro, nosotros cuando terminamos siempre nos vamos para el chat para claro, que no pase mucho tiempo desde que vosotros preguntáis y que nos claro. quedéis con la duda. Es Porque una lástima porque interrumpen, de alguna manera interrumpen la siguiente conferencia, que es tan interesante como la pasada. Entonces, yo lo he hecho con esa intención de no interferir en el tema interesante que está dando. No, sí tiene cierta lógica, pero es que nos conocemos y tenemos mucho peligro. Como se nos nota que nos gusta, nos enrollamos y o nos cortamos o no, el siguiente ya no entra. Así que Bien. Oye, Yo enhorabuena a todos, ¿eh? gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias. Yo quería lanzar una reflexión a todos los que hemos estado hoy en la mesa. Un poco, pues que al final, ¿no? El tema que hemos tratado hoy quizás no es el tema más habitual, que es la iconografía vegetal, incluso cuando nosotros mismos, ¿no? Explicamos en nuestros centros de trabajo, pues todo lo que tiene que ver con la iconografía vegetal, como que la vemos un poco de soslayo y no entramos en profundidad. Sí. Así que un poco como reflexión, ¿no? Y para que cada uno, pues yo creo que dé su punto de vista, que creo que, bueno, que la mesa que hemos hecho hoy ha sido una manera de mostrar a la gente, ¿no? Que la iconografía vegetal puede ser muy interesante, aunque no la prestemos atención. Y hemos tocado todos los palos, porque otras veces yo creo que en alguna mesa siempre vamos todos un poco por la misma dirección y en este caso pues yo creo que hemos dado todos un punto de vista distinto y yo creo que ha sido pues es una mesa novedosa y enriquecedora. No sé qué pensáis el resto. Sí. Sí. Yo quería preguntarle a Augusto, al hilo también de esto que dice Cristina, porque como muy a menudo, por ejemplo, en Cervatos pasa, cuando te puedes explicar, pues te pierdes en otro tipo de simbologías y demás. Yo, Augusto, antes hablabas de simbolismo o tema decorativo. Tú, o bueno, todos, ¿qué opinión daríais, por ejemplo, a un tímpano como el de Cervatos? Que es un motivo muy repetitivo, unos entrelazos, detalles. ¿Algún tipo de simbolismo o un simple motivo decorativo con el que rellenar un espacio? Yo muy breve.
Yo creo que en el románico poca cosa hay decorativa, todo tiene un simbolismo ¿Por y qué? creo que en este caso ese entramado de Cervatos es la clave de muchas cosas que tú ya has dicho. Mira, Ahí lo yo dejo. haría una lectura mía y en este caso, ¿no? Ya sabes que todas las puertas de la iglesia representan el mundo, el pecado fuera, y a través de esa puerta llegaríamos digamos, a la posibilidad de la redención, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a través de qué? En este caso, de esas flores, de esa vegetación que pueden simbolizar, evidentemente, ese mundo, ¿no? Entonces, para allá, el mundo, el pecado, etcétera, ¿no? Fuera. Y entonces traspasemos esa puerta gracias a esas flores que simbolizarían ese paso directo a ese otro mundo. Eso es una interpretación que yo te hago y es mía, nada más. Claro, en otros casos, por ejemplo, hemos hablado muchas veces aquí del tímpano de yermo. El tímpano de yermo yo siempre lo interpreto de esa manera. Al exterior tienes la lucha, el bien contra el mal, cuando ya cedes el interior del tímpano. Lo que pasa es que en este caso he leído muchas interpretaciones, la mayoría tenían que ver, pues eso, con simbolismos de los que hemos hablado hoy aquí. Pero también he leído muchas interpretaciones que se decantan. De hecho, el otro día estuve leyendo, se lo comentaba Isa, un artículo de Gorka, de su marido, que hablaba de la variación en la historiografía, las interpretaciones que se hacían sobre la decoración de Amandi, y también un poco por modas. De Amandi, perdón, de Estíbaliz, que estoy contigo, Rebeca. Ya. De Estíbaliz, y va un poco también con los tiempos, el hecho de interpretarlo de una manera o dotarlo de una simbología. Entonces, bueno, era simplemente por conocer la opinión vuestra. Pero vosotros os acordáis, yo creo, es que ya se me va con el tema de las mesas, lo que hablábamos de cómo interpretábamos, o sea, esa manía actual de interpretar las cosas desde nuestra perspectiva del siglo XXI. El presentismo, ¿no? Exacto. Pues entonces, claro, es que igual hay que, en este caso también tenemos que irnos muy atrás, echar ojo a todos esos tratados, pues no solo, a ver, esto va a sonar un poco raro, pero también los tratados de herbología porque probablemente algunas de las plantas o representaciones vegetales que están talladas tienen algún motivo protector del que nosotros ahora mismo no somos conscientes. Incluso la numerología. Exacto. Yo no sé si habéis ido vosotros, lo he estado repasando esta semana, pero me parece muy loca la teoría. En Silió hay un montón de flores en lo que son los cimacios de la entrada. Y hay un cimacio que tiene 3 flores talladas que caben perfectamente, es decir, se podrían haber tallado todas con el mismo número de hojas, pero los números que salen son 7, 8, 6. Y yo un día lo puse en Twitter, 786, ¿qué significará? Y un chico muy amable, además que me lo explicó súper bien, me dijo que tenía que ver con la basmala musulmana. La basmala son una serie de santificaciones que se hacen al principio de las suras musulmanas y que suman, o sea, la suma de todos, sabéis que la numerología en el mundo musulmán es muy importante, suman 786. Y la teoría suya, numerológica totalmente, era que podían haber sido unos canteros de origen musulmán. Digo, joder, pues me tengo que callar porque no tengo ni pajolera idea de esto, si será o no será, pero como tú dices, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Es que... Es curioso, es curioso. A ver, nosotros, por ejemplo, dime, Cris. No, lo del tema de los jardines, del conocimiento que tenían en el caso de los monasterios, los monjes, sobre temas, plantas medicinales y aromáticas, ¿no? Que a día de hoy nosotros, pues en muchos casos hemos perdido esos conocimientos que ellos tenían y, por supuesto, pues eso lo reflejaban en el románico, igual que se reflejaba pues el románico erótico o se refleja otra cosa, ¿no? Al final, pues ellos tienen un conocimiento mucho más amplio que el nuestro, pero luego yo en esos temas ya, Óscar, soy un poco escéptica. Igual, sí, me parecía muy loca, pero... Sí, bueno, oye, que es una teoría. Lo único que sí puedo contar así directamente es que Dioscórides hace un libro que es el Materia Médica. Te oímos lejos, Augusto. Bueno, no sé qué le pasó ya. A ver, Dioscórides hace escribe un libro que se llama Materia Médica, y que ese libro
se duda si es el libro más leído en la Edad Media, más que la Biblia y más que los evangelios. Es decir, por lo tanto, quiere decir que hay un conocimiento médico, hay un conocimiento en este caso sobre, digamos, toda la herbología directamente, ¿no? Hablamos del acanto, pero es que el acanto también se utiliza como infusión, ¿eh? Entonces, es una planta medicinal también. No solo está, porque sí, como planta ornamental, sino también, eso es, digamos, o de campo y playa, vaya. Pero si no, también es una planta también medicinal. Hablaba Rebeca de los tejos. Debajo de los tejos, a lo de las iglesias, se celebraban los concejos. Claro, es que... todo eso está ahí. A lo mejor para toda la gente no le llega, pero para la gente de, digamos, los que tienen el conocimiento necesario, los que tienen el canon, es decir, ese conocimiento que se va transmitiendo de monasterio en monasterio, pues es importante también reflejarlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que esa simbología está ahí y está para quedar, y la vegetación tiene digamos, esa simbología, la numerología que hablaba antes Óscar, evidentemente desde la escuela pitagórica, ¿a dónde va a pasar? A nosotros nos llega a través de los árabes. ¿Por qué tenemos a lo mejor un mayor representación vegetal? Tenemos una mayor representación vegetal, puesto que está directamente emparentado en cierto aspecto por la prohibición de representar al hombre. Entonces, evidentemente, eso nace también en Al-Ándalus, pero es que Al-Ándalus era casi prácticamente la península. Y ese modo llega. Y esas representaciones que podemos tener desgraciados, que podemos encontrar, que yo os puse 2 ejemplos, también pueden tener que ver precisamente con ese mundo, ¿no? O esas cestas, o esa representación de la acería, etcétera, etcétera, aparecen ahí. Claro. Tenemos que pensar de que a partir de un mundo icónico, totalmente icónico, que es el mundo clásico, pasamos a un mundo que es el mundo godo o el mundo visigodo, que es anicónico por completo, y por lo tanto solo hay representaciones vegetales y estilizadas, no reales. Claro. Entonces, ¿el románico de dónde bebe? Bebe de ahí. De todo un poco. Claro, bebe de ahí. Y entonces el que tenemos aquí, claro. Claro, a ver, la influencia que podemos tener es precisamente esa. Yo, por ejemplo, la celosía que os puse antes, la de Valdedios, bueno, se comenta y tal, estudiando, que precisamente lo que tú dices, o sea, que es que estaba relacionada con el árbol de la cruz, estaba relacionada con Jesucristo. ¿Por qué? Porque no lo puedo representar, pero ¿cómo lo represento? Lo represento de esta manera, por medio de pues esta iconografía vegetal. Claro. La palmeta es un símbolo sumerio, nace en Sumer, como el árbol que nace de la tierra y llega al cielo. Entonces, a partir de ahí, tenemos una terminología correspondiente. En el mundo musulmán hay esa representación de ese árbol. Claro, llega al mundo cristiano y no es la representación de un árbol, sino es la representación del árbol del paraíso. Claro, sí. Es decir, ese sincretismo es así. Entonces no tenemos que buscar muchas más justificaciones. Mira, nos comentan en el chat, nos comentan los viajes de Tomasa, que si podría ser que la iconografía vegetal más simple se la dejasen a los canteros más novatos y la más enrevesada a los veteranos. Yo lo que le comenté es que eso no tiene nada que ver, tiene más que ver, yo creo, con la pericia del propio cantero, porque no todos o sea, lo que muchas veces comentamos, no todos los talleres son iguales. Pues no es lo mismo los talleres, por ejemplo, que nos enseñó Cris, que pues uno que apareciera pues en Valdebárcena en medio de un monte. Claro. El taller era totalmente distinto, con lo cual, y aparte ya no voy a decir la capacidad económica, sino que es que, claro, los talleres importantes iban a las zonas, a los núcleos mayores, con lo cual no era realmente que fuera más novato, ¿no? Sino que la pericia que tuviera ese propio cantero en sí. Claro, por eso os comentaba yo el tema de que aunque los capiteles de San Andrés de Arroyo son espectaculares, no son solamente espectaculares porque haya un cantero que es buenísimo, sino porque hay un material muy bueno, porque, pues, por ejemplo, en Galicia el granito, pues
es más complicado, ¿no? de trabajar, pero aquí la piedra que tenemos es muy fácil y entonces eso siempre facilita el trabajo. Entonces entran muchas cuestiones en juego, ¿no? Aparte de la pericia, obviamente del cantero, Sí. pero determinar si les destinaban a los novatos, ¿no? A los veteranos, igual es un poco más complejo de ver. No olvidemos también que muchos talleres al final lo que hacían era intentar reflejar lo que habían visto en otros sitios. En Valderrama, por ejemplo, hay multitud de molinillos andresinos Sí, eso es. que no tienen nada que ver, no son muy parecidos, pero tú sí que te das cuenta que lo que están haciendo es intentar imitar un tipo de escultura que ellos han visto. Y al final... De todas maneras, yo entendería de que en qué sentido es más simple hacer un capitel vegetal que un capitel, digamos, antropomórfico o zoomórfico. No lo veo, no, es decir, yo no veo ese ejemplo claro, no. Para nada. Veo a veces mucho más complicado hacer ese capitel vegetal. Sí. Pero digamos, ese capitel vegetal o esa iconografía vegetal, ¿no? Pero es curioso el poco valor, ¿no? que les hemos dado. Yo, por ejemplo, pues aquí en Aguilar, en el monasterio, cuando se llevan los capiteles hacia el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, solamente se llevan los figurados y dejan los vegetales. O sea, es curiosa, ¿no? La percepción que siempre hemos tenido de la iconografía vegetal como algo que no tiene, pues eso, el mismo valor o el mismo sentido, y entonces aquí en Santa María la Real tenemos cientos de capiteles vegetales, pero sin embargo no tenemos ningún figurado. Entonces yo creo que es algo que lo que dice Augusto, ¿no? Que no podemos decir que tenga menos trabajo o menos categoría un capitel vegetal, y yo creo que en esta mesa ha quedado claro que tiene el mismo valor que cualquier capitel figurado. Claro. La misma complejidad y dificultad. O más. Yo, por ejemplo, tú cuando vas a Santillana al claustro, cuando coincides con grupos de gente, es curioso, pero lo que dice Cristina lleva toda la razón, porque la gente perdemos muchísimo tiempo en fotografiar, en admirar el capitel figurado, y hay 5 o 6 capiteles en el claustro de Santillana de entrelazos que son alucinantes y que creo que, como dice Augusto, tienen bastante más dificultad quizás que algunos figurados, pero sí. El trépano que tienes que trabajar con él, etcétera. Todo eso es muy difícil. Pero eso, a ver, eso pasa con todo. Vosotros daros cuenta porque, o sea, en las propias visitas, los que nos dedicamos a ello y los que vais a verlas, lo veis. O sea, ¿dónde se centra la gente? La gente se queda con la portada, que se quedan ahí chiflados viendo la portada, y luego, por ejemplo, al interior se pierden capiteles. Mirad lo que os enseñé en Santa María de Valdedios, esos capiteles. Dices tú, o sea, pero levanta la vista porque te estás perdiendo auténticas maravillas. Entonces, digamos, el plantar la semilla en las visitantes de que no solo se centren en la parte principal que nos querían hacer o demostrar o impactar, no, fíjate en todo, date una vuelta, mira el ábside, mira el arco triunfal. Yo, por ejemplo, en la iglesia de la Lloraza, y Juan Jesús estuvo allí conmigo, bueno, los capiteles del arco triunfal son espectaculares, son unos capiteles vegetales que, a ver, hoy hubiera sido ya muy fácil ponerlos, ¿no? Pero, o sea, dices, te quedas con la portada, entra adentro y echa un ojo, porque levanta la vista y es eso, dale valor a todo, o sea, a todo lo que te rodea. Puede ser de mayor o menor calidad, pero bueno. Pero si ves algo que no sabes interpretarlo, pasas de largo. Bueno, pero si te gusta, claro, porque esto es como todo, igual tú no sabes lo que es, pero te gusta. Sí, pero esto lo que hablamos hoy de temas vegetales, pasas de largo, es que pasas de largo. Si hay al lado una escena de una psicostasis, cualquier escena, vas a mirar ahí, no vas a mirar 2 hojas o 3 hojas, a ver qué significan 3 hojas, que no lo haces. Claro, a ver, tú por ejemplo, el tema del Green Man, tú muchas veces hay Green Man que son como, te echan para atrás, entonces he dicho, ¿qué hago yo viendo esto tan raro que no sé lo que... Tengo aquí esto maravilloso que lo reconozco perfectamente y te estás perdiendo una representación rara, porque son raras realmente y muy curiosas. Entonces, os voy a compartir una cosa. ¿Lo veis? Sí. Fíjate qué cosa más sencilla que tú pasas por ahí y no te fijas absolutamente en nada. Y miras para ello, claro. Porque no es un tímpano decorado ni con un Cristo majestad, ni una Virgen, ni nada. ¿Y qué hay?
una cruz encima, que se ve un poco menos, y luego 4, digamos, flores. ¿Lo veis, no? Sí, sí. Pues esto es Cristo y los 4 evangelistas. Es la explicación que se ha dado. Eran época ya de finales del 12 y primeros del 13, ya con la influencia del arte cisterciense, no se quería poner tantas imágenes. Y aquí veis, aquí es una representación de Cristo con los 4 evangelistas, con 4 flores y una cruz. Sí, arriba, ¿Dónde? ahí está, sí, sí. ¿Dónde es, Ah, Juan? dime, ¿Dónde es? ¿Qué iglesia es? es la iglesia de Santa María de Bamba, Valladolid. Ay, Vale. sí. Pues fíjate qué manera más sencilla de poner algo tan importante para el cristianismo como son los 4 evangelistas y Cristo, ¿no? O Pues sea eso. que Y hay no una- pasas de largo. pasas de largo. Óscar, que tienes que hacer una campaña en Cervatos para que la gente no vaya a ver el románico erótico, sino la temática. Claro, Sí, Yo creo que no, yo creo que tiene que verlo el románico no está muy bien, sí está todo. fenomenal, todo. Pero pero está ya muy eso trabajado. sí es erótico, porque en realidad lo que habíamos hablado, que son representaciones de la vida cotidiana de su momento, pero bueno. Pero todo el mundo va a Cervatos a ver Sí, eso, sí, ¿no? sí, van Y está todos allá a claro la que el carrera. tímpano que nos ha enseñado Óscar es sublime. hay mucho Bueno. más, hay mucho más, claro, claro. Que empezamos y se nos va. Ya llevamos Sí, casi 2 bueno, horas, gente. Hola. A Bueno, ver, a todos que esta noche es lo del programa este extraño de los viajes. sí, sí. Os cuento, que sepáis que nos acaban de llamar, muchas gracias Rosa, nos ha dicho que somos pura filigrana vegetal. Sí, señores, luego os lo paso porque el chat ya sabéis que también se guarda y que, bueno, para ir despidiéndonos, muchas gracias a vosotros y vosotras, compañeros, sois estupendos y me encanta siempre compartir las mesas con vosotros y a todos, a todas las personas que nos habéis acompañado, que de verdad habéis sido muchas y bueno, pues como siempre, que os cuidéis mucho y esperamos veros en persona pronto, pero hasta entonces, bueno, pues seguiremos con estas mesas y bueno, pues esperamos que repitáis los que ya sois repetidores y los que nos acabáis de conocer, que volváis. Así que muchas gracias y nada, cuidaros y hasta la siguiente. Nos vemos Bueno, pronto. un saludo para todos. Hasta cuidaros. luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte y hasta la siguiente. Cuidaros. Cuidado. Venga. Hasta luego.